Feliz tarde, joven. ¿Cómo está? Ahí bien, Buenas ingeniero. tardes, Bien. ingeniero. ¿Todo bien? Vamos a esperar unos minutos. El viernes le podemos dar su resumen para que avancemos con la clase. Aunque si nos queda chance hoy, entonces se nos mostró hoy lo que es su evaluación para que cada quien tenga lo que es su porcentaje y cuánto es lo que tiene en cada uno de sus notas. ¿Qué más puedo decirle? Eh, el examen ustedes no lo hice aquí donde están, sino que lo hice en la casa y no tengo las anotaciones. Cuando esta agenda que no tengo hecho, solamente tengo una página de resumen y esa no les ayudaría a ustedes. Y eso no les ayudaría a ustedes para poderlo tener. Pero quiero saber en sí cuál fue el problema que ustedes encontraron en el examen. Mire, ingeniero, en mi caso, yo creo que la primera clase yo no entré, que es la clase donde se sacaron los cálculos de la primera tabla. Entonces, yo de inicio en el ejercicio del método Shell, de inicio yo me perdí, pues, porque yo agarré el ejercicio ya con la tabla, con los datos llenos. Entonces, no supe cómo sacó usted los datos de los vehículos. Entonces, de ahí para allá yo quedé. Hice lo que pensé que debía hacer, pues, pero por lo visto no era lo correcto. Sí, porque esa primera parte es bien importante. Ahí calculamos el N8.2, ya con lo que es la proyección, ya con el G. Pero no me preguntaron, jóvenes, Bueno, ustedes. lo del N8.2 sí yo sé cómo sacarlo. La distribución de los vehículos, de los pesos y de los... Esa parte de la tabla, pues las primeras dos columnas de la tabla, ahí yo me perdí. ¿Cómo sacar esos datos? Esos datos yo se los doy a ustedes. Uh Los -huh. datos yo se los doy a ustedes. Ahorita no les puse conversiones de carga, por eso. No se los incluí. Todo lo que son las conversiones no se los incluí. Lo sé que ustedes lo estudiaron solos. Lo que son los tipos de eje, cuáles son sus nombres, como eso sí. Eso ustedes lo estudiaron solos. Y la tabla empieza con lo que sería calculando el factor equivalente y calculando realmente esa carga de 8 toneladas a cuánto de 8.2 equivale. Y al final, cuando son las repeticiones de 8.2 que van a calcular, al final es lo que sería la vida útil de esta vía. Ajá. Esa tabla, porque normalmente esos datos nosotros los obtenemos del campo. Nosotros no inventamos esos datos no son un cálculo. Esos datos lo que hacen es un conteo vehicular, entonces aquí todo es una sobreposición, porque aquí necesita una página que nos lleve realmente cuánto sería el peso. Entonces el único inventario que existe, gracias a los peajes que nosotros pagamos, en donde hay peaje existe prácticamente ese estudio de cuántos son, de qué tipo de vehículos pasa y qué tipo de ellos son los que llevan. Entonces, esas repeticiones son las que nosotros ponemos. Y según el tipo de vehículo, por la distribución de él, se coloca la carga. Ustedes vieron ya, ustedes estudiaron lo que son los tipos de eje y saben cuando los ejes cambian tienen carga excéntrica, los ejes cambian doble, tienen carga puntual del eje, de su distancia, uno menor a 2.4 y otro mayor. Entonces, esas son las diferencias que ustedes conocen. Exactamente con ese concepto, entonces se llenan nuestras tablas, porque no tenemos báscula de peso. Si tuviésemos báscula de peso, es la forma más ideal prácticamente que podríamos pagar nosotros su peaje, esos estudios serían tan acertados. Tanto que cuando estas rastros pasan toda Honduras con un sobrepeso en la frontera, hay otra rastra esperándolos. Y toda la carga que nos metieron a nuestras carreteras en la frontera lo dividen en dos. ¿Por qué? Porque en el siguiente país, como Guatemala o El Salvador, sí existen las básculas de peso y las multas por sobrepeso. ¿Bien? Sí. ¿Qué duda tenían del examen?
que no comprendían. Ingeniero, en el examen usted nos dio el total de las repeticiones, que eran 500 y fracción, ¿verdad? Les daba dos datos, no recuerdo ahorita, les daba dos datos para que ustedes trabajaran con uno de ellos. Ahí les estaba evaluando un concepto de saber que nosotros en carreteras, ya en diseño de estructura de pavimentos, no trabajamos con vehículos, sino con ejes. Que no recuerdo ahorita de cuánto era el dato. Sí, pero eran 500 y algo, el total de 548 por ahí. Entonces, pero solo nos da el total de las repeticiones, o sea, la sumatoria de esa columna de la tabla, que en el ejercicio de clase era 720, me recuerdo yo. Ahora, si usted nos da solamente el total, ¿cómo sacamos nosotros los pesos de cada una de las repeticiones de eje? ¿Para qué ocupan los P? Porque para encontrar el factor, usted multiplica, lo divide el peso entre 8.2 y lo eleva a la 4.5. Pero Correcto. ¿para qué ocupa todo eso? Ya no los daba todo Ya eso. los daba. Sí, solo teníamos que hacer de un solo el paso, o sea, nos teníamos que comer los primeros pasos ahí, Así o sea, del ejercicio, porque ya Bueno, nos daba la sumatoria y todo. bueno, ocupamos de repeticiones y empiezo por eso cuando vamos a calcular la sumatoria del dificultador, pero yo se lo estaba dando. Entonces, bueno, no entonces yo entendí bien porque eso fue lo que yo hice, pero igual salí mal. Ajá. ¿Cuál fue la siguiente duda? Vamos a ver. Ninguna más. No, es que esa era la única duda. En mi caso entonces fue que algún dato malo arrastré desde el principio y ya todo me salió malo, pues. Pero mi duda era esa. Y no recuerdo ahorita cuál fue la sumatoria. Sí. Vamos a ver, todos los exámenes los vi, todos para ver si les podía ayudar para el procedimiento, para no ser puntual. La verdad nunca les he evaluado solo por respuesta, siempre reviso mis exámenes para ver los procedimientos, no recuerdo. Sí. No recuerdo, de los elementos que ustedes trabajaron, se puede decir como con más defectos, fueron los exponenciales. Parece mentira, los exponenciales los confundieron tanto, no sabían con qué CBR trabajar, no podían, bueno, algunos que pusieron prácticamente el porcentaje, la tasa de crecimiento, no la dividieron entre 100 y tomaron al porcentaje total, que daba una cantidad de vehículos exagerada. Entonces, ¿qué más? Para que hubieran tenido esa cantidad de ejes, ocupaban casi 10 millones de vehículos diarios para que alcanzaran los ejes que colocaron. Entonces, estuvieron así como altos y bajos, pero esto es ingeniería civil. Ustedes por eso nada malo les ha pasado. Todos nos equivocamos, pero no nos quedamos en la equivocación. Todos volvemos nuevamente y hacemos las cosas correctas. A ustedes no les van a señalar, nunca les van a señalar por 100 proyectos que han hecho bien, les van a señalar por el que hicieron mal. Entonces siempre vamos a ir buscándonos siempre a encarrilarnos nosotros mismos. Van a llegar, ahorita están todos, pero va a llegar un momento que usted va a estar solo. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar en ese momento? Entonces nunca se dejen ustedes ofuscar ante nada. Siempre miren hacia dónde van y qué es lo que ustedes quieren alcanzar. Todos han pasado esta clase. Todos los ingenieros civiles han pasado esta clase. Entonces ustedes no son excepción a nadie. Van a hacerlo bien, solo necesitan esforzarse un poco más, sobre todo cambiar un poco lo que es su actitud. Cuando estamos en las clases presenciales, siempre les menciono, y no me lo creen, que esa clase la repiten más que Transporte 1. Transporte 1 tiene una mala fama, no sé por qué lo tiene, pero esta clase la súper repiten, porque la sienten como muy sencilla y se confían. Claro, no es igual de pesada que Transporte 1, definitivamente no, pero es menos amigable, porque son varios métodos que ustedes van viendo y no están tan bonitos como los de Transporte 1. Entonces, al ser menos amigables, le pierden interés, se confían y les va muy mal. Entonces, ahorita estamos empezando un nuevo periodo. Perfecto. Tratemos entonces de hacer las cosas diferentes. Puedo tratar de evaluarlas con pruebas.
no les voy a dejar trabajo sin este segundo parcial. En el tercer parcial tienen un proyecto, y es un proyecto grande, les cuesta bastante puntos, de 45 a 50 puntos de lo que sería su nota total. Prácticamente son 20 puntos sobre lo que ustedes van a tener, si les llega a costar 50. Quiero que lo traten de hacer bien, hagan lo mejor de lo que trabajaron ahorita. Se lo voy a dejar individual. Había hecho una planificación diferente realmente a la que he pensado después de su evaluación. Entonces, para que cada quien se proponga hacer mejor lo que le toque. Por eso mejor no lo voy a tratar en grupo, sino que individual. No haciéndoles un bien, porque la verdad, como ingenieros jamás van a trabajar solos, nunca. O así sean consultores. Ustedes van a tener que confiar en el trabajo de otra persona, confiar en el trabajo de otro compañero, confiar en el trabajo de otro colega o de otro no colega, pero de una profesión afín. Siempre, nunca van a trabajar solos. Es diferente trabajar en equipo que trabajar en grupo. Es completamente distinto. Entonces ustedes no se acoplaron correctamente. Es lastimoso enfocado en la carrera que ustedes llevan, que es mi misma carrera. Entonces, no es fácil. Ustedes afuera se van a encontrar todo tipo de personas muy diligentes y personas nada diligentes, personas amigables, personas sinceras, cualquier tipo de persona, pero al final, ¿saben qué? No interesa nada, porque ustedes buscan sus propias amistades. Al final, cuando están fuera, lo único que interesa es que ustedes cumplan con su proyecto, es que ustedes cumplan con el trabajo que van a construir, que ustedes hagan las cosas en su tiempo, que ustedes lo cumplan con las especificaciones técnicas. Eso es lo único que interesa. Nadie anda buscando amigos en la calle. Usted elige sus amistades. Ustedes enfóquense que es un proyecto y que tienen que sacarlo adelante. Van a haber diferencias, van a haber 100 diferencias. No interesa prácticamente eso. No interesa. Siempre se los había dicho. Incluso a mis compañeros se los digo. Y ellos se ofenden. Si de la puerta para allá no les quiero hablar, no le habla a nadie, le dije una vez. ¿Saben por qué? Porque esto es trabajo, mis amistades las elijo yo. Y para el trabajo que nos contratar, eso es lo que vamos a hacer. Entonces ustedes, mírense de esa manera. Y no se ofendan por nada. Que van a encontrar más adelante exagerados cambios. No solo en su propia vida, en sus compañeros. El compañero que era tan amigo suyo puede que al final, una vez que ya sean profesionales, no lo sean. Y eso pasa más seguido de lo que ustedes imaginan. Y no van a vivir resentidos eternamente y para siempre. Se van a dar cuenta de que es una competencia fuerte lo que existe afuera y eso es lo que ustedes van a encontrar. Ahorita es una buena oportunidad para que ustedes vayan aprendiendo a trabajar, vayan aprendiendo a soportar sus diferencias y sus diferentes caracteres, para que miren ustedes de que no todas somos iguales. Esto es mundo, todos somos diferentes. Entonces ahorita, por favor, con mejor ánimo, quiero que tengamos la clase. Para ordene. Les quería comentar algo. ¿Sí? Yo me considero que estudié, ¿sí? Lo único, digamos, tal vez la presión, el estrés, no sé, me llegué a confundirme hacia el inicio. Además, le escribí un par de mensajes que de donde sacaba la carga de los sí, por correo. Pero ok, fue por presión o no, o porque es primera vez que llevo clases con usted, no sabía la metodología, porque también estaba esperando que el examen fuera en la plataforma. Al final fue el correo. Entonces estaba pendiente plataforma, correo. Bueno, llegó el correo 6 y 10. La presión empezó. Bueno, después, con el método que usted utiliza en la otra plataforma, algo así, no sé cómo se llama. La verdad, en mi persona es primera experiencia. Yo no lo sabía, no lo manejaba. En el momento me puse a ingresar, creé la cuenta. Cuando la logré crear y pasé todos los pasos, faltaban 5 minutos en el teórico. Entonces creo que de mi parte, al menos fue como demasiada presión. No tenía como la información correcta de cómo empezar el examen, pues. Pero en cada forma, pues los consejos suyos también, porque usted es una profesional y aparte es la experiencia y nosotros venimos aprendiendo. La clase es para aprender, ¿verdad? Y ojalá la podamos cursar bien. Sí.
Sí, pero vaya, por ejemplo, hay uno de sus compañeros que me escribió que no le ajustaba el tiempo. Entonces, ¿qué hice yo? Le habilité más tiempo. La plataforma se lo reporta tarde, que llegó tarde, pero no se lo va a anular. Entonces, para otra ocasión, escríbanme, no tengo tiempo. Me puede ampliar el tiempo, yo se los amplío. No tengo ningún problema con eso. No tengo ningún problema. Sé que muchas veces, y soy tan considerada ahorita, se puede decir, con ustedes. ¿Saben por qué motivo? Porque sé que no es lo mismo que nos estemos viendo así por un computador a que estemos presencial. La clase no es igual. No es igual. Yo estoy clara en eso. Y yo sé que ustedes lo sienten. Los que han tenido clases presenciales y los que ahora solo lo tenemos virtual. Sí, porque eso que mencionó el compañero de que teníamos que ignorar los primeros pasos para después continuar, ahí fue mi confusión también, igual que el otro compañero. Al final lo hice y pues a mejorar pues. Sí, pero ya saben, no se desanimen, sigan adelante. Esto solo es un parcial. No están exageradamente bajos, no están quienes pasaron con muy buena nota. Entonces, pueden seguir adelante, solo necesitan apuntarse un poco más. La plataforma del módulo les tuvo ahorita un poquito de problema, más adelante se acostumbran a ello. Voy a tratar más bien ahorita de ponerles las pruebas a través de ahí, para que después no tengan ningún tipo de problema. La plataforma es súper amigable. Y aparte de eso, si ustedes necesitan más tiempo, escríbanme, yo lo hago. Por una persona que me escriba, que necesita más tiempo, se los amplío a todos el tiempo. Bueno, no de esta clase, hubo de otra clase que tuvo un gran problema con el internet. Entonces ahí sí, a esa persona, solo a esa persona se la pide por 3 horas más hasta que llegó la luz y que él pudo ingresar. Entonces es diferente. Y todo lo que son estos medios también sí, uno los puede manipular para poder ampliar, para poder disminuir. Entonces ustedes nunca se vayan a buscar por cuestión de tiempo. Siempre mejor pregúntenmelo. Si tienen una duda, escríbanme. ¿Por qué motivo? Porque si ustedes me escriben, tal vez su duda la tienen otros compañeros. Entonces yo se las escribo a todos la respuesta, para que todos la tengan. Y no tengan ustedes así como ninguna dificultad o no tengan tampoco ninguna duda que no fue aclarada. No se queden con la duda. Siempre pregúntenme. Es más, estoy pendiente del correo al momento que ustedes están con su evaluación para ver qué dudas tienen. Nunca los ignoro. Si no les respondo individual, les respondo a todos. De un solo, porque sé que les cae en correo electrónico todo lo que son esas dudas. ¿Ahí sí? Ingeniero, Excelente. ¿hubo alguien que pasó, ingeniero, o nos quedamos todos? Claro que hubo alguien que pasa. Es la curiosidad. Buena pregunta, compañero. Este es transporte 2, no es equipos, ¿ok? En esta clase sí pasaron. Ya me hizo reír, Jorge. Pucha, yo pensé que nadie había pasado, ingeniero. Es que nos sentíamos tan mal, ingeniero. Es que, mire, yo estoy frustrado porque en toda mi carrera es la primera vez que me quedo. No, tranquilo, usted no se frustre por eso. Hay cosas peores. No, ahorita vamos con todo, así que como dice usted, no hay que confiarse. El segundo parcial es súper fácil, el tercer parcial es trabajoso. Nada. Ingeniera, ¿y la repo? La reposición. Uy, La reposición es, bueno, tienen que hacer el mismo trámite. El mismo trámite. Si tienen, bueno, ahorita por parte de la universidad hay un memorándum que todavía está vigente, es del periodo pasado, es de que dependiendo del excusa por la cual ustedes no hicieron realmente lo que es su examen en periodo normal, entonces el docente puede calificar si lo manda a reponer o se le hace antes de la reposición, para que no entre con la misma dificultad de una reposición. Entonces sería cuestión que les tuvieran excusa para valorarla y así entonces que vayan ustedes a hacer todo lo que es su trámite de reposición, o se les puede hacer antes de ella, que sería prácticamente después del segundo parcial. Pero si hizo examen, no hay reposición, ¿o sí? Dependiendo de su nota. Vaya, una persona que tiene 35, 40, ¿para qué va a ir a reponer? Una persona que perfectamente puede sacar una excelente nota en el segundo y en el tercer parcial. El tercer parcial, el proyecto los puede a ustedes ayudar a mejorar, a levantar lo que es su promedio o a aplastar lo que puede.
el proyecto de su tercer parcial puede definir de gran parte lo que es su aprobación en la clase. Porque aparte que es el parcial más caro, el proyecto cuesta bastante. ¿Otra duda, jóvenes? ¿Ninguna? Ok, entonces no se sientan mal. Ya lo pasado, pasado, como dice la canción. De aquí para adelante es un nuevo parcial, una nueva oportunidad. Tienen 2 parciales todavía por delante, 70% que pueden bien lograr. Ordenen. La compañera Vivian se comunicó conmigo que la expulsara porque tiene problemas con el internet. ¿Quién? Vivian. Vivian, y aquí la acabo de ver. Ahí está ella. Ok, pues ya se conectó, pero me dijo que él tenía malo el internet. Ahí está Vivian ya. Ok, pero cualquier cosa ya sabemos que si se sale es porque tiene problemas de internet. Aquí también no hubo internet en la tarde, estaba preocupada por ustedes, pero qué bueno que logramos. Que vino Es que yo veo como que era el fin del mundo, ingeniero. En Tegucigalpa. Sí. Aquí no ha caído ni una gota de agua, hoy por lo menos, pero hace un calor exagerado, el sudor. No, aquí 15 minutos, la Kennedy no tiene idea cómo estaba. Inundadísimo. Ahí en heavy, o sea, fue un montón de agua. Escucha, qué terrible eso. Imagina, porque es tan vulnerable Tegucigalpa. Aquí no ha llovido. Llovió ayer en la tarde y refrescó un poco. Bueno, no se imaginan, no, de verdad que no se imaginan el calor. Y se nota. 42, 43 grados. No, Miren, hombre, en serio. exagerado. Y no es el sur, por cierto, ¿no? Es Colón. Está exagerado. No subo todo el día. Bueno, vamos a empezar. Parte del contenido, lo que es, del segundo parcial, es pavimentos ASHTO, es método ASHTO, pavimentos flexibles y también pavimentos rígidos. Para eso necesito que ustedes impriman lo que es el mamograma. Lo vamos a ver más adelante. Ténganlos impresos todos. Creo que les habilité una diapositiva que tiene solamente los mamogramas para que los tengan limpios y podamos trabajar en ellos. El método ASHTO considera como lo mejor para poder evaluar un pavimento de el índice de servicios, teniendo como lo que son las variables, la condición del pavimento, el número de ellos y el comportamiento del pavimento. Cuando hablamos condición del pavimento, se está hablando así del término como tal por 2 elementos. El primero es de que nosotros podemos aplicar ASHTO para un pavimento que se va a rehabilitar o que se va a reconstruir o un pavimento que se va a construir como nuevo. Todo lo que es la condición del pavimento nos va a afectar a nosotros para mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y reconstrucción. Vamos a hablar de eso el viernes, que no se me olvide. Tenemos lo que son el número de ejes acumulados. Cuando hablamos nosotros en el primer parcial de nuestro N8.2, cuando sacamos lo que es la equivalencia de ejes a través del factor equivalente de 2, 8, 12, 15, dependiendo de lo que es el peso del eje, lo pasamos todo lo que era un 8.2. Entonces, todo lo que son estas repeticiones de carga acumuladas son el número de ejes acumulados. Cuando tenemos ya lo que son las sumas de todas las repeticiones de carga. Cuando trabajamos con el método del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que veníamos nosotros y todo lo que nos quedaba por debajo de la línea del eje de diseño no le causa fatiga, pero los que están por encima, cada uno de ellos nos daba una carga diferente. Y esa carga la transformábamos a 8.2 y también calculábamos los de las repeticiones. Ese es el número de ejes acumulados. El comportamiento del pavimento tiene 2 vías. Uno es cuando nuestro pavimento ya ha estado en servicio, el pavimento ya tiene fatiga o el pavimento ya tiene cierto grado de envejecimiento. O el comportamiento normal que nosotros estamos esperando, que sea una transferencia vertical de carga, transfiriendo carga a cada uno de lo que son las capas subyacentes de la estructura del pavimento flexible sin que llegue carga lo que sería la capa de sobrasante. Recordemos que nosotros vamos a ser capaces de diseñar una estructura de pavimento que sostenga todo lo que es esta carga en esa estructura para que cuando llegue a nivel de sobrasante, esa carga sea igual a 0. En el primer parcial trabajábamos con N8.2 porque estábamos trabajando con toneladas. El método ASHTO por el cual trabajamos en Honduras trabaja con un W18. ¿Por qué? Porque trabajamos en libras y serían 18.000.
libras por cada eje simple. Si tenemos más de ejes simples, si tenemos eje estándar o eje estándar doble o eje triple o eje estándar triple, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la conversión. ¿Cómo sacamos esa conversión? Esa conversión la hacemos a través del factor equivalente. Me dice que el comportamiento depende de quién, de la variación de los materiales. Esto nosotros vimos lo que era según lo que son los diferentes pasos de los caminos. El equipo y proceso constructivo, eso lo vemos nosotros en otra clase, todo lo que son las condiciones climáticas, teniendo siempre pendiente que si hablamos nosotros de un pavimento flexible, solo tenemos una oportunidad de capa de rodadura, que sería a través de lo que son asfaltos, sean condiciones asfálticas o asfaltos rebajados. Uno de ellos más afectado por lo que son las condiciones climáticas, ¿cuál es? ¿Cuál es el asfalto que se ve más afectado ante las condiciones climáticas? Las emulsiones será porque el agua es quien diluye la emulsión. Pues al ser la emulsión, más bien su diluyente, el agua es menos vulnerable a lo que son las condiciones climáticas, son los asfaltos rebajados. Recuerden que a nosotros cuesta tanto mezclar un asfalto, un aceite con agua. Entonces, si el problema se da desde la imprimación, está un poco húmedo, usted tiene que detener todo. No puede seguir trabajando. ¿Por qué motivo? No puede seguir trabajando porque esa pequeña humedad que hay ahí se le embomba en la imprimación. Y el paso de los vehículos levanta toda la capa, sea un DTS o sea una carpeta. Entonces, lo que nos afecta más las condiciones climáticas serían los asfaltos rebajados. Si usted lleva un asfalto rebajado, cuando esté trabajando con mezclas, que hay una super temperatura, al momento de la colocación, no puede colocarlo. ¿Por qué motivo? Porque así como cuando vamos a trabajar con concretos hidráulicos, colocamos los granos gruesos, al menos el mayor pase de mayor tamaño, que es casi siempre en una pulgada, casi siempre, eso no es una ley, eso está prácticamente de un estudio que hacemos nosotros de granulometría. Lo colocamos de forma hidratada para que no absorba agua de la mezcla, también lo hacemos entonces con lo que son las mezclas asfálticas, el grano de mayor tamaño, entonces ese colocamos más saturado de asfalto para que no vaya a absorber lo que sería, no el agua, el diluyente o el disolvente. En este caso prácticamente sería los derivados del petróleo que nosotros tenemos. Siempre vamos a tener cuidado con eso. Me dice que para que nosotros ingresemos en el nomograma necesitamos eso. ¿Quién es mi W18? Es el número de aplicaciones de eje equivalente. El W18, si no nos lo dan, lo calculamos. Vamos a ver más adelante juntos. Vamos a trabajar no con una desviación estándar, pero sí con un error estándar. Así como cuando trabajábamos nosotros con método con Shell, que tomábamos un exponencial a 4.5 también, el error estándar aquí tiene un parámetro, el módulo resiliente. Cuando hablamos de módulo resiliente, siempre estamos hablando a nivel de subrasante. Todos los pavimentos los diseñamos a nivel de subrasante, porque es la capa que no es capaz de soportar carga. Todos los pavimentos siempre vamos a buscar que estos módulos resilientes o módulos elásticos sean no suficientemente altos, pero sí realmente conocer precisamente lo que van a ser la base y la subbase, porque gran parte de ellas va a tener interferencia en si transmite o retiene. Todos los módulos elásticos son deformaciones y no son deformaciones elásticas, son deformaciones plásticas. ¿Podemos trabajarlos como una deformación admisible? Sí. Los módulos elásticos son deformaciones admisibles. Superando esa carga, se deforman completamente. Tenemos PSI. Estos PSI mayúscula es mi índice de servicio. Este PSI siempre va a ser mayúscula. Usted lo coloca en minúsculas o en libras pulgadas cuadradas. Lo colocamos en mayúscula, entonces es índice de servicio. Y el número estructural. ¿Qué es mi número estructural? Mi número estructural es una resistencia. Es SSN. Cuando hablamos de número estructural, no estamos hablando de unidades, porque es un número, pero ese número representa una resistencia. Aquí tenemos el rango, prácticamente, del error estándar. Este número estructural depende de tres elementos.
me dice que la condición de la subrastante, o lo que sería precisamente mi módulo resiliente, de mi W18 y mi índice de servicio. Cuando vamos a trabajar con el número estructural, tenemos nosotros dos datos. Tenemos un número estructural ajustado y tenemos un número estructural de tanteo. El de tanteo lo tenemos de mamograma y el ajustado es el que calculamos nosotros para cada uno de las subcapas. Coeficiente estructural 1 por D1. Este D1 es el espesor de mi capa de rodadura. A2 es mi coeficiente estructural 2 por D2, que es el espesor de mi capa de rodadura, de mi capa de nivel de base, y M2, que es mi coeficiente de drenaje. A3, que es mi capa de subbase, mi módulo, mi coeficiente estructural, D3, el espesor de la subbase, y M3, el coeficiente de drenaje. Quiero que me digan algo. ¿Por qué cuando hablamos de capa de rodadura A1, D1, no encontramos el coeficiente de drenaje? ¿Por qué? Coeficiente de drenaje. Ajá. Porque se supone que el asfalto es impermeable. Es impermeable. ¿Y qué más? ¿Qué tenemos nosotros en la capa de rodadura para eliminar el agua? La imprimación. O también ¿cómo se llama? La inclinación de la carretera, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la inclinación de los carriles en las aceras? Se me olvidó, sé que es un 2% Peralte. el peralte, Peralte. exacto, el peralte. Les voy a decir algo. Hasta les voy a bajar por eso que escucho. En las tangentes, jóvenes, en las tangentes se llama bombeo y es igual a 2%. En las curvas se llama peralte. Exacto. Entonces, ¿cómo encontramos aquí el coeficiente de drenaje? Porque, ¿por qué? Porque en la capa de rodadura encontramos en las tangentes el bombeo y en las curvas el peralte, para eliminar lo que es prácticamente el agua de la carretera. Por eso no lo encontramos ahí. Quien me coloque al momento que calcule estos datos, el M1, le voy a bajar 10, porque lo que le hace falta ahí es un concepto. Tenemos el ESAL. El ESAL podríamos hablar nosotros que es prácticamente nuestro TPDS. Es el factor de equivalencia para todo lo que son los camiones. ¿Por qué consideramos únicamente los camiones? Porque dijimos que necesitamos tener apilados 95 o 99 vehículos, uno por encima de otro, para que transfiera la carga que transfiere un vehículo pesado a lo que es la estructura de pavimento. Tenemos de sub D, normalmente lo tenemos al 50%, porque cuando trabajamos nosotros en estructura de pavimento siempre asumimos que la misma cantidad de vehículos que pasan cargados en una vía regresan cargados en la que sigue. Jamás tienen estructuras diferentes, más cuando están pegados. La única parte donde se nos permite a nosotros diseñar estructuras diferentes en pavimentos es cuando están bifurcados, cuando se separan. Cuando vamos nosotros aquí de Tegucigalpa, después de Zambrano, sí, que se abren los carriles que van y los que vienen, ahí sí se permite que nosotros trabajemos en estructuras separadas. Cuando tenemos los carriles juntos, ya sea tengamos 2 carriles, 3 carriles, 4 carriles, nunca vamos a tener estructuras diferentes. Siempre trabajamos la misma. Entonces, de sub D lo tomamos al 50%. De sub N dice que está enfocado en el número de carriles. Si decimos nosotros que vamos a trabajar con 2 carriles, no significa que es uno de ida y uno de venida. Significa que tenemos 2 de ida y 2 de venida. Si tuviésemos 4, no son 2 carriles de ida y 4 carriles de venida. Son 4 carriles de ida y 4 carriles de ida. Entonces, él siempre está enfocado en la cantidad de carriles que nosotros tenemos. Tenemos el I8, que me dice que es el tránsito acumulado en ambas direcciones. Cuando hablamos de un tránsito acumulado, significa de que es la suma de los vehículos que van y que vienen, se sumaron. Es un tránsito acumulado. Entonces, ¿cómo tenemos nuestro W18? El W18 está en una sola vía, así como el N8.2. Siempre está enfocado en la cantidad de carriles que van en una sola vía, porque los carriles se diseñan igual. Entonces, cuando tenemos nosotros un I8 o un ESAL, calculamos nuestro W18 con esta fórmula. Eso sería igual a D sub L por D sub D. Esta sería la distribución.
por dirección, ida, venida y por número de carril. El índice de servicio lo manejamos nosotros, PSI igual a 0 es un camino imposible y PSI igual a 5 un camino perfecto. Esto puede variar. Nosotros podemos hacer un PSI inicial de 2 y un PSI final de 5, o lo podemos hacer inverso. Un PSI inicial de 5 y un PSI final de 2 o de 1. ¿Por qué? Porque depende del tipo de trabajo que nosotros estemos haciendo. Si es una carretera nueva, se espera que empiece en 0 y termine en 5, o que empiece en 5 y termine en 0. ¿Cómo va a ser la condición de la carretera? Porque esto es servicio. ¿Cómo va a ser la condición de la carretera en su año de habilitación? ¿Cómo va a ser el inicio de esa carretera? ¿Va a ser bueno o va a ser malo? ¿Cómo va a estar mejor el pavimento? ¿En el inicio o al final? En el Al inicio. final de su vida útil. En el inicio. Al inicio. Entonces ahí, cuando hablamos de una carretera nueva, tenemos un PSI inicial alto, 5. Perfecto. Y un PSI final bajo. Si fuese una rehabilitación o una reconstrucción, entonces tenemos un PSI inicial bajo y un PSI final alto. Entonces, estos pueden estar inversos. Me dice a mí que el índice de servicio más bajo permitido, que puede ser tolerado antes de una rehabilitación, reconstrucción o refuerzo. ¿Cuál sería ese PSI? Para el método ASCO es igual a 2.5. Para nosotros podemos llegar hasta un IRI de 0.6. Un IRI que es el índice de rugosidad. Prácticamente la superficie de 0.6 es una, si tenemos mezcla completamente abierta, llena de baches. Y si tenemos un DTS sería limpio, significa que ya está lavado, ya se lavó lo que es completamente su ligante. Son caminos imposibles para nosotros. Para ASHTO en 2.5. Este es prácticamente el procedimiento que vamos a tener. Cuando nosotros trabajemos, siempre vamos a hacer ese dibujo. Este dibujo de sub 1 sería mi capa de herradura, de sub 2 sería mi capa de base, de sub 3 es mi capa de subbase. Siempre vamos a hacer este dibujo. Aquí tenemos los números estructurales. Estos no son los números estructurales que nos da el nomograma, son los números estructurales ajustados, que me está hablando a mí de que es una resistencia de cada uno de las capas. No vamos a colocar los iniciales, sino los ajustados. Estas son las fórmulas con las que vamos a trabajar. Siempre se las muestro, pero al final son un poquito diferentes. A mí es que me gustan así. Pero ustedes las colocan como son correctas, por favor. Ténganlas a mano así y luego las van corrigiendo como son en realidad. No es mi intención, no es confundirlos, es que me gusta ver así. Todos 1, 2, 1, 3, 2, 1. A mí me gusta así, pero no es así la fórmula. Entonces la vamos a ir viendo más adelante. De los coeficientes estructurales, el único que vamos a obtener de un gráfico es el que tenemos a nivel de capa de herradura. Ya sea que estemos hablando con un DTS o con una mezcla asfáltica. Tenemos A2 que lo vamos a tener con esta fórmula y mi A3 y mi coeficiente estructural 3 es con esta fórmula. Solamente el coeficiente estructural 1 es el que obtenemos de un gráfico. Este es el ejercicio y este es el nomograma que quiero que tengan impreso, por favor. Este es el nomograma que quiero que tengan impreso para la próxima clase. Con este vamos a calcular mi coeficiente de drenaje. Vamos a avanzar un poco. Me dice a mí que diseñemos la estructura del pavimento flexible para los datos siguientes. Tenemos una carretera principal en una zona fría y húmeda con aproximadamente 5 meses de lluvia, con drenajes cuya eliminación de agua es equivalente a 45 minutos. Esa es la cantidad de eliminación de agua. Entonces, me dice a mí de que tenemos 5 meses de lluvia. Con esto vamos a calcular nuestro coeficiente de drenaje. El ejercicio no nos está variando mi coeficiente de drenaje a nivel de base y de subbase. Entonces, podemos tomar el mismo. ¿Siempre es así? No, no siempre es así. Cuando tenemos un nivel freático alto, cuando tenemos acuíferos, no es igual. Cuando vamos a trabajar nosotros una base granular, una subbase granular y una base estabilizada, tampoco. Ahí varía completamente lo que son los coeficientes de drenaje. En este caso,
no tenemos nosotros mayor dato. Entonces vamos a escribirlo. Vamos a ver. Quiero que me digan 5 meses. ¿Qué porcentaje es de 12? El 40. 0.41. Es el 40%. ¿Así? Entonces con esto vamos a calcular nuestro coeficiente de drenaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso entramos aquí. Me dice a mí, para poder elegir la condición del drenaje o la calidad de él, esta parte de arriba de esta tabla es igual para pavimentos rígidos que para pavimentos flexibles. Y la parte de abajo cambia para pavimentos rígidos y para pavimentos flexibles. Entonces, la parte de arriba se trabaja igual para poder elegir la calidad del mismo y la parte de abajo diferente. Ay, Dios mío. Ingeniera, pregunta. A mí me dan 0.416. 0.416. Sí, entonces está bien 0.40 como usted lo puso, o sería 0.42. Sería 41.6. Vamos acá. Para poder elegir la calidad de drenaje, ¿cuánto es el tiempo de eliminación de agua que me dice el ejercicio que yo tengo? ¿Cuánto es el tiempo? 45 minutos. 25 minutos. Entonces podemos decir que es excelente o bueno. Excelente elimina en 2 horas y bueno en un día. Regular en una semana, pobre en un mes y muy malo cuando el agua no drena definitivamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a caracterizar? ¿Dónde lo califican ustedes? Excelente. Excelente. Ok, entramos entonces en esta línea de excelencia y vamos a ver aquí. Nuestro porcentaje es 41.6, entonces está más del 25%. Entonces, ¿cuánto es mi coeficiente de drenaje? Sería 1.20. 1.20. Si mi porcentaje de lluvia sería al 10%, ¿cómo lo hacemos? Lo interpolamos. Este primer valor es igual a la primera columna, dependiendo del tipo de calidad de drenaje que ustedes tengan. Y la segunda columna es a la segunda columna. El segundo porcentaje a la segunda columna que tienen acá, dependiendo del tipo de calidad de drenaje que tienen. En este caso, que es excelente, si fuera 10, 12, 15%, ustedes lo interpolan. 5 es a 1.30, 15 es a X y 25 es a 1.2. ¿Lo ven? ¿Comprenden? Entonces tenemos aquí el coeficiente de drenaje. Tenemos que M1 es igual a M2. Y esto es igual a 1.20. Ahí. Vamos a ver. Para que entremos nosotros al nomograma, también necesitamos tener un delta PSI. Entonces lo podemos calcular aquí. ¿Cuánto es el delta PSI? Ese delta PSI sería igual a la diferencia de esos... Oh, ¿dónde está el triangulito? Qué maravilla. Un delta PSI. ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto es la diferencia? Esto siempre es un número positivo, nunca va a ser un número negativo. No hay un orden específico que nosotros podamos calcular siempre. ¿Por qué? Porque depende si es una carretera nueva o una carretera u otro tipo de procesamiento. ¿Cuánto me queda? 4.5 menos 2.61. 1.89. 1.89. Bien. ¿Qué más podemos calcular adelante? Podemos calcular también lo que son los coeficientes estructurales.
Para mis coeficientes estructurales puedo tener mi A1, mi A2, ¿cuál es el único que nosotros vamos a obtener? Dijimos de un gráfico. Sería el A1. Para que trabajemos nosotros con esos coeficientes estructurales, lo tenemos aquí. Quiero que se fijen en algo. En la parte de acá abajo tenemos el módulo elástico del concreto asfáltico. No vamos, cuando entramos acá, tenemos nosotros varios módulos elásticos. El del pavimento, el de la base, el de la subbase, el módulo resiliente. Entonces, cuando hablamos de un pavimento, es de la estructura como tal. Prácticamente vamos a tomarlo como la primera capa que nosotros tenemos aquí, que sería esta. Este módulo elástico a nivel del pavimento me dice que es de 4 por 10 a la 5, es de 400.000. Entro con 400.000, subo este valor, lo jalo en la orilla y tomo la lectura. Vamos a ver. ¿Cuánto leen ustedes? .43. 0.43. Ingeniera, ¿puede repetir ese paso, por favor? Entran ustedes aquí con el módulo elástico a nivel de pavimento. No con módulo resiliente, no con módulo elástico de base ni de subbase, sino con el del pavimento. Entonces, en este caso, nos dio que es 4 por 10 a la 5. Entonces entramos con 400.000. Levantamos, subimos, interceptamos el gráfico y lo jalamos aquí y tomamos la lectura. Aquí tenemos punto 4, aquí en medio sería punto 45. ¿Cuánto leerían ustedes ahí? ¿Cuánto sería? Punto 43 más o menos. 0.43. Entonces tenemos aquí mi coeficiente estructural como que es 0.43. Ahora bien, para que calculemos mi A2, vamos a trabajar con el módulo elástico a nivel de la base, que es de 30.000 pesos. Aquí. Calculen por favor, ¿cuánto es el A2?